Buenas tardes. Me alegra mucho poder celebrar entre amigos y amigas muy apreciados esta dinámica de la dispersión, que es lo que yo le llamo la vida, el trabajo editorial, esta posibilidad de compartir tantos papeles, tantas imágenes y tantas emociones en estos 40 años de Cielo Naranja. Por lo general, uno piensa que 40 años como que mucho, que poco. Para mí todo ha sido muy rápido porque en este proyecto, en este trayecto, ha habido mucha pasión, muchos viajes, muchos pensamientos y sobre todo muchos descubrimientos. Yo quisiera comenzar con una animación para que un poco nos introduzcamos en ese mundo que ya del logo nos refiere a esto que es la idea esencial de este proyecto. Siempre ha sido muy seductor esa imagen del pez que está leyendo. Y cuando yo la primera vez llegué a Madrid, esa fue una de las obsesiones, encontrarme así con las pinturas de Hieronymus Bosch, el Bosco. Este, cuando yo estaba en el Liceo Fabio Mota de Los Minas en el año 1977, comenzó para mí esta experiencia de vincular la literatura, sus actores, a lo que es la actividad, el encuentro, pasar del papel a la persona. Y se nos ocurrió en esa época, cuando yo estaba en el liceo, invitar a don Pedro Mir. Y no hubo más excusa que invitar a don Pedro para dedicarle un campeonato de voleibol. Una de las cosas más absurdas, porque en realidad don Pedro creo que no, esa dinámica kafkiana, ¿no? Del castillo, del hombre que está esperando. Y aquí está la imagen del armario, que siempre me pareció muy curioso que se pudiera escribir con R y con L al mismo tiempo, como arma, como alma. En definitiva, el armario como objeto de casa para mí es muy significativo, porque es el lugar escondido, secreto, con un olor que te remite a cosas antiguas. Y a partir de esta relación con Marta, de este primer poemario, comenzamos un trabajo y una relación de amistad. Básicamente, Cielo Naranja ha buscado en todo su trayecto ese principio de la amistad y la creatividad. E inserto en esos años 80, que eran años muy importantes, en los cuales salíamos ya de toda esa cultura de la represión, de Balaguer, un momento muy especial de la cultura dominicana, nos incluimos en una vida cultural muy intensa. A los 2 años, Marta publicó un libro, Geometría del Vértigo, que se lo pusimos en circulación en una famosa galería que se llamaba Novo. En esa época hacíamos presentaciones de libros con conciertos, con música rock, con jazz en este caso. Y aquí tenemos a Juan Francisco Ordóñez tocando la guitarra, Héctor Santana, que era un bajista. Los dos eran los músicos de Luis Díaz. Y fue muy simpática esa experiencia de presentar el libro en una galería de arte tan importante en ese momento, donde surgieron todos los grandes artistas contemporáneos como Raúl Recio, y donde se dieron las primeras clases de grabado moderno y un espacio muy especial que se quedó en la memoria como el espacio más revolucionario de los años 80. Y así llegamos al año 2025 con estas últimas producciones, un poco tirando ese cable extremo donde se vincula lo que da el título a esta actividad de hoy, que tiene que ver con algo clásico, con algo moderno y con un proyecto de presentar siempre obras diversas, porque esa es un poco lo que nos motiva, ese principio de potenciar la pluralidad, de potenciar ese tránsito permanente entre las grandes lecturas
de nuestra literatura, haciendo procesos de recuperación y al mismo tiempo presentando autores modernos. Nosotros nos ha interesado siempre el principio de obra completa. Creo que es importante tener un canon consistente que nos dé una mirada de los autores más amplios y aparte de eso que pueda permitir a uno abrirle también una nueva posibilidad de ver el pasado, de vincularnos con la memoria y sobre todo con la creación. Al principio nos llamamos El Armario Urbano, luego Ediciones de la Crisis, y eran obras generalmente en mimeógrafo, una técnica que aquí ustedes podrán ver algunos ejemplares. Comenzamos recuperando la obra de Juan Sánchez Lamout, por ejemplo. Utilizamos en la portada una serigrafía que se había dañado, que debía ser de Giudicelli, nosotros la reciclamos, estábamos reciclando, estábamos también consiguiendo papel por ahí, y era una técnica muy particular esa del mimeógrafo. Luego pasamos a la fotocopia, como es este libro de Mandala de Sueños, que fue el último libro que pusimos a circular en esa época, en el año 90, cuando todavía el centro se llamaba Instituto de Cultura Hispánica. Un poco para que ustedes vean el vínculo que tenemos con este espacio. También en esa época, ya en los años 90, cuando ya comenzamos ese cruce entre Berlín y Santo Domingo, comenzamos también a publicar ya en otro formato, otro tipo de obra, otro tipo de reflexión en torno a esos 80. Y ya salió este libro, Ciudad, Poesía y Desencanto, que era la posibilidad de pensar ese concepto universal que tiene que ver con una época donde realmente se han acabado los códigos, las grandes narrativas, y comenzó entonces un proceso de ida y venida entre Berlín y Santo Domingo, produciendo textos, realizando conferencias, como por ejemplo esta actividad que hicimos aquí en el año 98, con la presencia de Veloz Magiolo, pusimos a circular este libro sobre René del Risco. Como ustedes ven, era algo muy artesanal, muy rudimentario. En el año 2015 pudimos realizar una actividad que fue como un sueño. Fue una gran exposición sobre los primeros 30 años de Cielo Naranja, una exposición que fue curada prácticamente por Cristina Rico Burnaya, que nosotros le agradecemos muchísimo todo lo que hizo entonces y todo lo que ha hecho todo el tiempo por la cultura dominicana, por la gente más de vanguardia. Y esto fue una experiencia muy, muy significativa porque nos permitió un poco sacar balance de esos 30 años. Ahí presentamos todos estos libros, hicimos una serie de actividades donde nos pudimos encontrar con una serie de autores de nuestro sello editorial. Como ustedes verán, yo estoy dándole para aquí, para adelante y para detrás con el tema de nuestra historia, al mismo tiempo incursionando en el tema de los nombres, de los lugares, porque nuestro proyecto tiene que ver básicamente con un principio de viaje y un principio de exploración de la ciudad. No solamente producimos libros, sino experiencias. Y una de ellas, muy simpática, fue en el 96, una actividad que hicimos en el cementerio de Santo Domingo, a partir del concepto descubra sus tumbas. Al final acabamos en una tumba que era de un personaje que se llamaba Miguel de Mena, que estaba ahí enterrado, y fue muy simpática la experiencia, porque en realidad un poco te lleva a esa idea de que quizás alguien con tu mismo nombre está enterrado en ese espacio. Un cementerio muy vinculado a una historia que se cerró en el año 65, pero que todavía sigue fluyendo, porque ahí está todo lo que pasó entre el año 1842 y ese momento de la guerra del 65, y con personajes tan importantes como el poeta Jacques Piot. Cielo Naranja se mueve conmigo a mi maleta y naturalmente en cada espacio por donde pasamos tratamos de hacer una fiesta del libro. Eso, por ejemplo, ha pasado desde el año 2010 en Nueva York. Aquí tenemos una de esas actividades donde participaron dos de los grandes autores, uno muy conocido, otro mucho menos conocida, pero igualmente para mí una de las referentes esenciales de la literatura dominicana, que es Josefina Báez. Como ustedes verán, del otro lado está Junot Díaz. Cielo Naranja se ha mantenido básicamente por el concurso de una serie de amigos, amigos con los que nos pensamos siempre en el principio de fiesta, y por eso no solamente la fiesta del libro, sino esa posibilidad de estar siempre, es decir, buscando una especie de motivo o conquistando un espacio.
Y dentro de estos personajes, yo quisiera compartir algunas fotos muy rápidas. Espero que ellos no se enteren porque sé que no les va a gustar que yo lo esté mostrando aquí. Como Maurice Sánchez, por ejemplo, como Homero Pumarol, como Jaime Guerra, que está detrás. Delante está Ana Marina Guzmán, que fue la mítica cantante del grupo Convite, que en los años 70 produjo una serie de discos esenciales de la cultura dominicana, como Convite con Vida, y una serie de canciones junto a esa gran estrella que fue Luis Díaz. También tenemos aquí ya una serie de fotografías realizadas por Jaime Guerra, que igualmente no solamente es un gran amigo, sino un gran artista visual, y que ha asumido ya la fiesta del libro como una especie de zona de pesca para pescar imágenes. Aquí está Oscar, aquí están los residuos de la pandemia con Diego, Homero está leyendo. Aquí estoy yo en una de las pocas fotos que a mí me parece como casi de película, casi amenazante, casi asustado, y toda la gente mirando a ver qué es lo que pasa con el fotógrafo. Aquí estamos también en esta esquina presentando un libro. Como ustedes ven, los colmados, los parques son parte de este itinerario, porque simplemente exploramos esa posibilidad de los pequeños formatos, de los grandes formatos, y aquí entonces estamos presentando una serie de trabajos relacionados con la ciudad. Dobre. Bueno, y qué bueno que esté llegando Carol, porque justamente ahora nos vamos a recuperar algunas de las fiestas del libro más significativas. Una de ellas fue realizada en el 1998, si mal no, 97, 98, si mal no recuerdo, y fue quizás una de las más espectaculares. Esa fiesta del libro, ustedes verán por qué es importante. La fiesta del libro tiene que ver mucho con historias personales, con posibilidades de encuentro. Y siempre la dinámica era en el Parque Duarte, en ese momento, llegar con mi mamá, poner la silla, ver qué es lo que pasaba a nivel de la gente, se iba integrando. Y lo interesante de esa en particular fue una obra de arte que fue el primer bizcocho Jipeta. Esto fue diseñado y hecho por Maurice y por Ángel. Eh, es comenzó una tradición de los bizcochos en la fiesta del libro, y durante mucho tiempo los bizcochos fueron realmente obras de arte, y realmente ahí lograron hacer una jipeta, que era como el símbolo de la época. En esa jipeta, que fue muy celebrada y muy extraña, porque realmente tenía todos los ingredientes, entonces se dio una de las fiestas del libro más curiosas por los personajes. Inmediatamente a alguien se le ocurrió que como íbamos a leer textos de Luis Díaz, porque presentábamos el libro de Luis Díaz, Échale Gas, entonces había que buscarlo. Alguien lo fue buscando corriendo en un auto. Luis llegó borrachísimo, y naturalmente cada vez que uno le decía a Luis que le posara para fotografiarlo, él siempre hacía una serie de gestos, una serie de musarañas con la cara y cosas así. Pero al final naturalmente se comía su bizcocho y ya la fiesta estaba normalizada. Y aquí están los muchachos comiéndose su bizcocho y jugando el parque como un espacio, esa combinación de lo que es el juego, la integración de la ciudad y nada, el principio de celebración, porque la ciudad también habría que explorarla a ese nivel. Y para nosotros la fiesta del libro es también una exploración de la ciudad, y es también una posibilidad de desarrollar una especie de comunidad. No siempre los bizcochos han tenido éxito, porque uno de los principales enemigos de los bizcochos es la lluvia, y que parece que solamente llueve en Santo Domingo cuando los sábados queremos hacer una fiesta del libro. Este fue uno de los bizcochos que no pudimos compartir. El mal comido no piensa. Siempre los bizcochos tenían algo en particular, tenían un elemento. El último bizcocho que hicimos generó todo un problema, porque celebrábamos el cumpleaños de una colega nuestra, decidimos poner una foto, una imagen de ella en el bizcocho, y al final quedaron los ojos y nadie se lo quería comer, los ojos de Julia. Fue algo bastante absurdo, pero nada. La fiesta del libro es como dije, una apropiación del espacio, es algo que se va construyendo, y cada una ha tenido una especie de dinámica muy particular. Aquí está Thaís leyendo, aquí está mi mamá esperando a ver qué pasa y los motores pasando. Fíjense todavía ese árbol que se cayó de un momento a otro, como casi todo en este país. Y
también en espacios muy significativos como ese colmado de Luis Díaz en la calle Beler. Eso fue al año siguiente de Luis morirse, fue una de las fiestas del libro más raras porque pusimos los libros entre los plátanos, la yuca, e integramos el libro dentro de la oferta del colmado. Hubo lectura, Fran leyó, estaba la gente. Aquí está el colmadero, que era la especie de psiquiatra de Luis y que nos contó una serie de cosas bastante curiosas, como por ejemplo, una vez Luis se encontró con un pajarito muy bonito y el pajarito casi estaba muerto. Él cogió una lata, lo metió, lo fue salvando, dándole cariño, y un día Luis decidió que el pajarito estaba ya lo suficientemente adulto como para irse. Y Luis cogió el pajarito y lo tiró arriba, pero no se dio cuenta que había un abanico. Y entonces el pobre pajarito, y entonces el pobre pajarito ya se fue volando. Aquí también pasó Junot. Esta es la foto curiosa también de la época en la que Fran ya tenía el pelo casi en la nuca. Hay experiencias que se nos han dado también muy significativas, como por ejemplo, una parte de lo de Cielo Naranja tiene que ver con la promoción en otros idiomas. Hemos publicado libros en inglés, en alemán, y por suerte pudimos participar en el año 2010, tanto en la Feria del Libro de Frankfurt como en la de Leipzig. Aquí en la de Leipzig tuvimos una participación muy buena dentro de ese concepto de los 200 años de la independencia de América. Fue una actividad también donde podemos ofrecer nuestras publicaciones. Y aquí tenemos algo que a mí me toca un poco, porque para mí fue muy simpático el hecho de que estuviéramos negociando cosas en la Feria del Libro de Frankfurt. Ahí ganamos un concurso para poder participar en un proyecto que había de editoras extranjeras. Y uno de los participantes, que era un editor de Malasia, se le ocurrió hacerme una entrevista. Ahí hablamos del proyecto de Cielo Naranja y para mí fue una de las cosas más absurdas porque fue mi primera entrevista donde yo hablaba de ediciones Cielo Naranja. Aunque ustedes no lo crean, no ha habido un periodista dominicano que se haya interesado por las cosas que yo hago a nivel de lo que son las editoras. Y eso ya para mí es parte de la costumbre, esa especie de ignorancia oficial ante los libros que estamos haciendo, lo cual me demuestra que en realidad no hay ese tipo de interés así qué sé yo, de la curiosidad. Tal vez por el estilo con el que nosotros hacemos las actividades, porque hacemos actividades que parece como de gente loca, gente que se mete en colmado, en cementerio, en parques, en patios y en actividades que básicamente pretenden ser una fiesta. En el año 2018 fuimos también seleccionados por la ESID en España para participar en la Feria del Libro de Madrid, una experiencia bastante significativa para nosotros, muy importante. Y en esa feria del libro tocó la coincidencia de que Rita Indiana ponía a circular, había publicado Hechos en Saturno, y yo quisiera que ustedes me permitan mostrar, si es que yo logro. Con Miguel de Mena, que tiene la conducción de este momento dentro del programa dominicano en la Feria del Libro de Madrid con Rita Indiana. Para mí es demasiada alegría esto de compartir con ustedes, tener las vidas aquí presentes. Es un poco complicado, ya lo he dicho, el tema de hablar de un autor, una autora, cuando se combina la amistad, muchísimas cosas en Santo Domingo, Río, etc. Y sobre todo la presentación de un libro tan significativo como es Hecho en Saturno. Para mí, esto es como un recorrido que comienza ya hace un buen tiempo, en el 97, con la estrategia Hecho Chueca, con Rumiantes, con una serie de textos donde Rita plantea, hace una ruptura grande en la literatura dominicana porque se plantea un nivel de cotidianidad muy lúdica, donde el objetivo no es enseñar, mostrar, sino un poco disfrutar el texto. Ahorita ha habido un proceso bastante intenso con respecto a su literatura, y es el hecho de cómo se salta de un Santo Domingo casi apocalíptico en la estrategia de Chueca, con toda la cotidianidad de una nueva clase media, de algo que en Santo Domingo se le llama la chopería, pero que bueno, es un tema todavía por definir, la nueva clase media, todo el concepto de la construcción política, el tema de cómo los libros se van concluyendo, cómo la gente desarrollando sus metodologías particulares. Entonces,
en cada novela esta ha sido muy, hay todo un ejercicio de lectura muy de la época y para nosotros es muy significativo porque Santo Domingo ha dejado de ser el ombligo del mundo y gracias a todo ese tipo de memoria del que ahorita se ha apropiado, de la memoria de los años 80, pero también toda la lectura se ha hecho de la música contemporánea, del cine, de todas las películas de Godard y todas esas cosas que Santo Domingo a veces aparecieron como una exquisitez. Nos ha permitido leernos dentro de un mapa contemporáneo donde ya no hay un espacio geográfico. Sin embargo, en Rita hay mucho de lo caribeño, no de lo caribeño que la gente está acostumbrada, esos caribeños más religiosos, sino toda esa especie de sincretismo, ese principio de energía que nosotros consideramos como un país de síntesis, como es la República Dominicana. Entonces, cada novela se va a desarrollar un perfil muy particular. Está en Papi, que para mí, junto a Escalera para Electra, de Aida Cartagena Portalatín, para mí es la novela más significativa por todo el trabajo de la lengua, de la imagen. Está de Hombres Animales, está en la mucama de Omicolé, que acaba de ser traducida ahora al alemán con un título maravilloso, el título de Tentáculos. Y finalmente, después de esa vorágine que significó la mucama de Omicolé, está esta obra hecho en Saturno, donde hay un tipo de mayor concentración, hay mayor minimalismo, hay una especie de desfilación de las situaciones, ya no se produce esa especie de erupción volcánica que se gesta en nosotros novelas con personajes, con situaciones, con esa niña que está practicando una veterinaria, como es de Hombres y Animales, sino que aquí se da un espacio ya extrainsular. Es una novela muy caribeña, es una novela cubana en parte, es una novela dominicana, es una novela que reúne muchos elementos, ¿no? Elementos habituales de nuestra sensibilidad, la sensación de que la isla en realidad es una especie de playlist, de que nosotros nos movemos en función de canciones que nos aprendemos, de mitos en los que uno vive, y además es una novela con mucha alegría. Bueno, perdonen la extensión y el mal audio, pero no había otra posibilidad de compartirlo. Quería un poco compartirlo porque hay una serie de temas todavía vigentes y actuales en esta dinámica de lo que es la poética de, de la poética de Rita Indiana, que es una autora todavía por leer y que por suerte sigue produciendo textos como Asmodeo, que para mí es un texto ya como, no sé, demasiado especial. Pero bueno, de nuevo repito, perdonen el audio, perdonen la imagen y también perdonen un tanto la extensión. Bueno, Cielo Naranja, en este proceso de fiesta, en este proceso de búsqueda, de encuentro, ha desarrollado entonces una serie de propuestas en torno a lo que es la literatura, una literatura que trata de pensar no solamente el aspecto de la imagen, sino las relaciones de poder, sino también esa condición del sujeto contemporáneo. Y también tratamos de desarrollar algo que en la literatura dominicana lamentablemente no está muy presente en la dominante en nuestro país, y es la importancia de la vida cotidiana. Todavía hay una imagen muy clásica de lo que es el autor, de lo que son las experiencias escriturales que tienen que ver con la historia, con las metanarrativas. Y en realidad para nosotros lo más significativo es potenciar ese aspecto de diálogo, de importancia de la pequeñez, y un poco eso se refleja inclusive en nuestra publicidad y en la propuesta que estamos haciendo. Y este principio también de que a veces la imagen de invitación se puede convertir en una especie de propuesta conceptual a nivel de, qué sé yo, celebrar leyendo, por ejemplo, o para qué tener bolas si no tiene buenos libros, y así temas que tienen que ver un poco con el microensayo, con la imagen, porque como ustedes se habrán dado cuenta, hay mucha relación entre el aspecto visual, el aspecto conceptual, porque para nosotros en realidad no solamente el libro se trata de un objeto que tiene que ver con un texto, sino con un todo, con una especie de acercamiento a lo que es, qué sé yo, la vida cotidiana. Y en este caso nosotros privilegiamos mucho ese aspecto también artesanal del libro con propuestas de 30 lectores, de 30 libros, de manera que casi es como una especie como de cafetería donde siempre hay un buffet para las pequeñas personas, para las personas sin grandes ambiciones. Y dentro de esta área también nosotros le hemos dado mucha importancia
aparte de los gatos, y perdón, al tema de género, al tema de las nuevas clases medias, como por ejemplo esta, del lector chopo. La palabra chopería es algo muy controversial porque como que duele, es una palabra que rompe bastante, pero ante el desarrollo de una especie de mundo muy exquisito, hay que plantear ese tipo de cosas. Nosotros también hemos tenido fracasos. Por ejemplo, la primera vez que queríamos hacer una actividad en la central en Barcelona, se publicó y todo, ya tenemos toda la maleta. Ese mismo día que ya íbamos a viajar, fue el famoso día del volcán en Islandia, que hizo que todo el cielo de Europa fuera impracticable, no se podía viajar, entonces tuvimos que quedarnos con el deseo de hacer esta actividad en Barcelona y fíjense ya la publicidad de esa época y todo lo que teníamos proyectado, porque Ciudad Naranja se piensa mucho como un espacio viajero. Dentro de esos fracasos también hemos tenido un fracaso de libros, como por ejemplo esto, que debían ser los cuentos de Aurora Arias. eh, y bueno, también hemos tenido alegrías porque dentro de esos espacios que estamos viajando, a veces se presentan situaciones simpáticas, como en Madrid, por ejemplo, este encuentro que tuvimos con este autor que nos va a leer un poema que dura 1 minuto, así que no van a sufrir tanto como yo. Este rumor de mar lo leo. Sí. Bueno, este es el poema que le da el título a la antología, se llama Ese rumor de mar, y es un poema que para mí es uno de los gritos más fuertes que he dado sobre la situación de nuestro país. Ese rumor de mar en Miches. Ese rumor de mar, de ese mar, pedazo de paraíso turquesa, engalanado con olas que rompen anunciando mensajes de horizontes. Ese rumor de mar se me antoja hacer canto de los que parten con el corazón turbio de pesadumbre. Desde la orilla de ese mar que es nuestro, miro el horizonte evocando poemas de mi infancia, en los que los ojos de la amada de tanto esperar cambiaban de color. Ese rumor de mar es rumor de voces implorando la noche tropical, bajo la noche tropical el favor de los santos y de los muertos. ¿Cuántas esperanzas se escogí? No, bórrame eso, bórralo de... Bueno, como ustedes verán, no todo funciona como uno quisiera, pero nada, el intento es un poco viajar. Y dentro de esa experiencia editoriales también hay una parte que tiene que ver mucho con cómo llevar el libro a una exposición, que fue lo que realizamos durante esos 4 años que estuvimos trabajando junto con el Centro Cultural de España en el tema de la memoria histórica. Y dentro de ese proyecto, que fue para nosotros muy importante, presentamos una exposición en 2015 también, dedicado a Santo Domingo y sus postales, su siglo XX en postales. Fue una experiencia muy enriquecedora que nos permitió discutir una serie de textos de nuestra biblioteca urbana y ya llevarlo a un plano bastante visual con respecto a esas postales que iban desde 1899 hasta los años 40. Fue una exposición también que nos permitió ver la ciudad de otra manera, ver la literatura de la ciudad, ver una serie de temáticas que generaban conversaciones muy multidisciplinarias, porque para nosotros lo importante es asumir que la ciudad es un espacio plural, naturalmente, no como se acostumbra entre nosotros, que solamente los arquitectos son a veces los que tienen el decir, sino que la ciudad nos pertenece a todos. Y dentro de ese tipo de dinámicas también hay una parte de descubrimiento, de expresión también de gente joven, de gente que surgió, no que surgió, sino que nosotros pudimos tener ese tipo de encuentro en momentos muy especiales, como por ejemplo el tema de género, el tema, por ejemplo, de autoras que para nosotros han sido esenciales, como por ejemplo Amelia Francasi, Delia Weber, Camila Enrique Sureña, de quienes hemos recuperado sus textos principales. Y por ejemplo, estas 3 mujeres tienen que ver con la narrativa, tienen que ver con el ensayo. Amelia Francasi fue la primera autora realmente de significación porque abarcó los 3 géneros y en su obra que todavía está por publicar, nosotros solamente llevamos 2 tomos publicados, uno puede ver una narrativa muy consistente y una ensayística también preocupada por temas universales, no solamente los temas habituales, y además una mujer muy considerable,
muy consistente en lo que es su visión de la filosofía, sus lecturas. También está Delia Weber, con ese acercamiento a lo místico. Ella fue quien nos acercó a todo ese misticismo de Tagore, por ejemplo, todas esas versiones orientales. Y no tengo que hablar mucho de Camila Enrique Sureña, que es una autora también, que no quiso nunca publicar libros y que su obra básicamente fueron clases que dio. Y gracias a esas clases tenemos un archivo muy significativo en torno a lo que es esa visión de ella sobre Sor Juana Inés de la Cruz, sobre la literatura de género, etc. También tenemos una serie de narradoras y poetas como Carmen Natalia, que escribió el primer libro de ensayos de arte en la República Dominicana, que fueron sus 20 actitudes y una epístola. Un libro muy valioso porque a través de la ensayística, su crítica de la escultura, de pintura, etcétera, ella le hizo un cuestionamiento muy radical a la estética del Trujillato y a la ética también. Y bueno, en esa misma línea está Aida Cartagena Portalatín, de quien hemos recuperado también su obra, y también de Salomé Ureña. Otras 3 mujeres muy significativas fueron Melba Marrero de Monet, una de las mujeres más singulares que vivía su vida entre San Francisco de Macorís y Suecia, o París, o Francia. Nunca pasó, solamente pasaba por Ciudad Trujillo para irse y tomar un barco, y que desarrolló una narrativa muy interesante con 2 novelas que son novelas esenciales, El Voto y Caña Dulce. Son novelas que están consideradas como dentro de las 10 mejores novelas escritas. También tenemos a la autora Chiqui Vicioso, de quien hemos publicado sus ensayos, y esta autora, Alice Meynell, que a ustedes seguramente no les sonará mucho, es una autora que escribió un libro sobre el espíritu del lugar, y ese libro influyó mucho en Pedro Enrique Ureña. Lo hemos traducido, lo hemos publicado, porque también una parte que queremos desarrollar en Cielo Naranja es el acápite relacionado con las traducciones, que para nosotros es muy importante. De Aida Cartagena Portalatín, por ejemplo, para hablar de las clásicas, hemos publicado lo esencial de su obra, su novela Escalera para Electra, su cuento de tablero, sus ensayos de cultura africana, los ensayos de Isla Abierta y su poesía completa. Es una autora realmente fascinante que ojalá pueda ser leída en toda su extensión y no solamente como folclorista, que a veces es como se le ve. Y para hablar ya de lo más reciente, tenemos a este colectivo que no quiere que se sepa su nombre, naturalmente. Ellos son Apartamentos 47 y también es Daniel C. Apartamento 47, de ellos hemos publicado Happy Love, que es un estudio fotográfico de los moteles y un ensayo buenísimo sobre la dinámica de ese espacio del placer, ese espacio de la privacidad, que realmente es un espacio también que es un reto para la arquitectura, que es un espacio de ilusión, es un espacio también de deporte y de muchas cosas más. Y entonces ahí, bueno, es tan importante para la ciudad como la Plaza de la Salud o Hospital de María Contreras, porque ahí también la gente se interna. Y también de Daniel C., el libro también de imágenes, pero también de ensayos, Que Dios te multiplique lo que tú me deseas. Es un librito muy pequeño, pero sumamente encantador. También hemos publicado recientemente de Maurice Sánchez su libro de fotografía Variaciones Insulares, donde junto al libro de Jaime Guerra, Imágenes a la Deriva, complementa bastante el escenario de la fotografía. Para seguir con el tema de género, también hemos publicado esta obra que originalmente estaba en italiano, de Raúl Cesar Castel, que es un antropólogo italiano que ha hecho un trabajo formidable en torno a las mujeres batalleras. Y es una manera distinta de ver el trabajo, de ver el tema de género, el tema de la explotación, el tema del campo, el tema de las obreras, del azúcar, etcétera. Un espacio muy particular dentro de lo que es la vida nuestra y que es algo muy invisible. Y esta obra nos da un testimonio bastante significativo de lo que es este ámbito laboral. De modo que ustedes ven que no solamente tenemos literatura, poesía, narrativa, etcétera, sino también ensayo, antropología. Y bueno, para no agobiarlos y permitir más que yo seguir hablando esta posibilidad de diálogo, yo lo quiero dejar con algo que a mí en realidad no me gusta. Yo me niego a mostrarlo, pero ya yo mismo me convencí de que debía mostrarlo debido a su antigüedad. Y es una manera de yo decirles que yo en realidad no he progresado para nada en mi vida,
que yo sigo haciendo lo mismo desde hace muchísimo tiempo, porque yo estoy en la misma cosa. A mí me encanta el concepto del fracaso, me encanta que tú no estés nunca con la primera línea, me encanta que, o lamento que no me hayan ofrecido una calle o una avenida en la Feria del Libro, porque en realidad, como les digo, yo estoy en lo mismo. Le voy a mostrar un pedacito de un reportaje que se publicó en el año 1984 en un programa de televisión que se llamaba Otra vez con Jackie, que fue un reportaje sobre la pulga de Santo Domingo. Fue un reportaje muy amplio, donde abarcaba a todo el mundo. Le cuento que en esa época, en el 84, yo publiqué en forma así, casi casera, en mimeógrafo, mi primer libro, El Armario Urbano, y el último, que Katy tuvo bien ilustrar después en una reedición. Entonces, ese libro me pasaron varias cosas interesantes. Yo descubrí cómo la gente trataba de no comprarte el libro. Yo se lo ofrecí a Jack Veneno, por ejemplo, y Jack, que andaba con dos guardaespaldas, cogió el libro, leyó un poema, y él pensaba que ya yo debería estar muy agradecido. Me dijo, muy interesante, ten. Y bueno, no me lo compró Jack Veneno, pero al menos me quedó con la consolación. Entonces, como yo siempre iba a las pulgas a vender mis libros, ahí salió esta participación, este programa, y ahí vamos a ver lo que pasó en el año 1984, que es la demostración de que yo sigo en lo mismo, de que seguimos lo mismo en Cielo Naranja, en los parques. En el lugar de su encuentro, un lugar alegre y el de más bajo costo de este país. Bueno, imagínate, esto realmente, qué sé yo, esto salí de lo que es los pasos cerrados, aquí ya no vamos a tener el Capitolio desapareció hace tiempo, entonces tú no tienes que hacer el domingo a la mañana. Yo quiero estar aquí y realmente, qué sé yo, ahora mismo yo estoy vendiendo la revista, tú. Déjame ver si Luis deja de discutir y de pelear con nosotros. Espérate un poco. Bueno, yo vendo un libro que... Perdón, a ver, no me quiero. Vamos a esperar que venga el colega y lo ponga un poquito más alto. Parece que se aburrió. Yo también. No, el fracaso que yo le compilé No, pero que compilamos el libro y después no pudimos quedar de acuerdo cómo íbamos a seguir. Y entonces... No. Sí, se hizo un ejemplar. ¿Se puede subir un poco ese audio? Solamente dura un minuto, así que no se asusten. En el lugar de su encuentro, un lugar alegre y el de más bajo costo de este país. Bueno, imagínate, esto realmente, qué sé yo, esto salí de lo que es los pasos cerrados, aquí ya no vamos a tener el Capitolio desapareció hace tiempo, entonces tú no tienes que hacer el domingo a la mañana. Yo quiero estar aquí y realmente, qué sé yo, ahora mismo yo estoy vendiendo la revista, tú. Déjame ver si Luis deja de discutir y de pelear con nosotros. Espérate un poco. Bueno, yo vendo un libro que... Perdón, a ver, no me quiero. Déjame decirte algo, realmente, aunque Luis esté peleando siempre aquí con uno, porque esto es la Santa Inquisición. Realmente hacer un libro fotocopiado implica mucho esfuerzo, y ante todo porque no hay la forma, tú ves, de que ninguna imprenta aquí te lo tire, a menos que sea por un impreso, a menos que sea, qué sé yo, con todo los aparatos, que la lotería te lo financia. Si tú no quieres escapar precisamente de eso, quieres hacer algo que realmente valga la pena. Pero aquí conmigo yo tengo al gran poeta Luis Díaz, Aquí que puede... hay un poema excelente. Se llama En Villa Francisca. El palo de luz se extingue en cierto barrio. Pestañea. Esfumado. No nosotros. Bueno, ese fue el poema del Armario Urbano que Luis leyó. Me encantó ese pestañear que él hizo. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Vamos quizás a conversar ahora sobre estos 40 años entre clásicos y modernos y entre todo esto que significa nada, estar aquí con estos libros. Aquí hay una muestra, algunos ejemplares de libros que reciclamos de la poesía de Juan Sánchez Lamut. Aquí está el libro de Sandy García, que fue el último que publicamos ya en la época
de Ediciones de la Crisis, con un logo muy particular que hicimos con un clip, salió una persona ahí, y El Armario Urbano, que fue la primera edición en el año 86, y este libro del año 98, que esta fue la segunda edición, este tuvo que pegarlo, estaba un poquito duro, pero esta fue la primera versión de Luis Díaz, Échale Gas. Y después 3 ejemplares de una ilustración de Kafka que yo hice para una editorial que cuando yo llegué a Berlín yo le puse el nombre de Ohne Verlag, significa sin editorial. Y son ilustraciones que yo vendí en los bares para un poco complementar el presupuesto que era bastante limitado, como ustedes comprenderán. Y nada, son textos que están en alemán. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Si tienen quejas o inquietudes, pueden expresarla ahora. Pero bueno, para mí ha sido de muchísima utilidad la página web de Cielo Naranja como un repositorio de contenido vinculado a la cultura dominicana. Es el lugar donde he encontrado muchísima información sobre, por ejemplo, artistas. Yo como soy curador, me ocupo de esas cosas, ensayos sobre Tony Capellán o Raúl Recio, y yo creo que eso es además valor adicional, ¿no? que tiene la página es decir, la página web de Cielo Naranja. Creo que ha sido muy importante. Yo investigando y he encontrado información que no he encontrado en otros lugares, es decir, que no he encontrado en ningún centro de documentación, en ninguna biblioteca agrupado, digamos, disponible para. Y casos concretos, como por ejemplo cronologías que están allí. Digamos, he tenido que cotejar cronologías de alguna manera y el recurso que he encontrado es precisamente la información que encuentro en Cielo Naranja. Y de verdad que eso te lo agradecemos muchísimo. Lo que pasa es que Cielo Naranja surge desde un principio de amistad muy intenso con una serie de personas que para mí eran esenciales, como Tony Capellán, Jorge Pineda, Belkis Ramírez. Y en esa época yo me atrevía, dentro de todo mi diletantismo, a escribir crítica de arte. Yo privaba en crítico de arte, pero cuando tuve una serie de encontronazos, después cambié a criticar no sé qué cosa, y en fin, yo he hecho mucha crítica. Entonces, en ese momento también, gracias a la crítica de los amigos, era para mí un laboratorio, y al mismo tiempo, como eran unos caóticos mis amigos, yo trataba de ordenar un poco lo que era su mundo archivístico. En el caso de Tony, me puse a establecer una cronología, a hacerle una página web y también a un poco hacer el trabajo que yo entendía, y eso me pasaba también con Luis Díaz de los años 80. Luis, por ejemplo, diseñaba una serie de afiches y de cositas, flyers para sus conciertos. Entonces yo decía, oye, Luis es tan loco que yo sé que esto va a desaparecer, y yo todo lo guardaba. A veces tengo por ahí uno que yo lo guardaba en un bolsillo, duraba meses, y yo después lo sacaba y estaba todo doblado. Y por suerte que eso existe, porque hay un archivo de los conciertos de Luis, para tú establecer cosas. Y yo digo al principio, cuando yo le decía a Violeta que a mí me gustaba realmente los pequeños públicos, porque yo, gracias a Luis Díaz, aprendí el encanto de estar, por ejemplo, llegar una noche a un concierto en Casa Teatro con 5 personas, y Luis estaba en una pausa cantando una canción u otra. Yo llegaba como a la mitad del concierto y yo decía buenas noches, y era como algo como cómico, esto estar en un concierto de 5 personas con una gente como Luis Díaz, y Luis tocaba igual que si fueran 1000 personas. Entonces eso un poco para mí fue una enseñanza. Entonces esa dinámica de los amigos artistas te ayudaba a leer mejor, a criticar, a vivir, porque esta experiencia de la página web, por ejemplo, es como una extensión. En un momento que yo trabajaba, y que Cielo Naranja era como algo así, los beneficios de Cielo Naranja se pasaban a la página hay que pagarla. El principio siempre nuestro fue ese principio cooperativista, y ya como esa palabra está en desuso, cooperativismo, como sindicato, futuro, palabras que ya no son muy usuales ahora, ni tan bonitas, ¿no? Entonces, nada, el tema es que ahora lo hemos cambiado para la fiesta, el apague y vámonos. Y eso, gracias.
Exactamente. Uy, qué gancho. ¿Cómo ves la literatura dominicana y cómo se, a largo plazo, cómo la estás viendo comparado con todo este tiempo que has estado trabajando con, sobre todo con escritores independientes? Mira, hay una dinámica que me está causando preocupación y es el hecho de ese principio del ojo que te está mirando. Y ese ojo en autores tan libertarios como Thaís Espaillá, como Rita Indiana, como Carol Starosian, yo siento que ellas han logrado disipar ese ojo que trata de enfocarte como dominicano, como mujer, como hombre, como esto, como lo otro. Y esa práctica de la libertad es muy difícil. Entonces yo siento que hay muchos que tratan de liberarse, pero al mismo tiempo hay un problema muy serio, es que el escritor, antes de ser escritor, es alguien que quiere ser funcionario o empleado, quiere posicionarse, entonces tú tienes una escuela, tú tienes que escribir como fulanito y guiarte en una línea escritural de reflexión o una moda de tema. Entonces a mí lo que me inquieta es, yo tengo dos grandes grupos de escritores. Los escritores que hablan de sí mismos y no le tienen miedo o pánico a su tristeza, sus frustraciones, sus limitaciones, y aquellos que tratan solamente del afuera. Entonces el afuera, a mí, en el caso dominicano, es una cosa patética, porque el afuera dominicano es algo feo, o no feo, esa no es la palabra, es algo como pobre. ¿Por qué? Porque el afuera dominicano no participa de una variedad. Si, por ejemplo, tú ves esa foto de los picnics, tú ves esa foto de todo el mundo fuera de este país, tú ves que todo el mundo está en los bares, todo el mundo está hablando, hay un encuentro, hay una posibilidad de tu beber, pero aquí hay escritores que tú nunca en la vida te lo has encontrado en un bar, que tú nunca has hablado con ellos en un sitio normal. Entonces los espacios básicos de socialización en este país son las cosas más aburridas, las presentaciones de libros, o las cosas más extremas, que son los mortuorios o los congresos, o los simposios, o los festivales, que para nada sirven en realidad, aparte de ser una parte de las ferias de las vanidades. Entonces, ante eso, muchos jóvenes escritores lo que quieren es ponerse el saco de fulanito o de fulanita. Y por ahí entonces pierde la escritura porque ya no tiene esa especie de arrojo, de frescura, de tu hablar. Hay autores que o le hacen un culto a la chabacanería y te escriben cualquier disparate y piensa que por tú escribir un poema sobre Omega, ya tú eres algo cool. Pero para escribir sobre Omega o toda esa cultura de la pobreza, tú debes tener un recurso, debes tener un encanto, algo que enganche. Y ese es el problema, el tema del lenguaje, del oficio, y eso no es fácil. Eso tú no lo quieres siendo un chabacano. Entonces, no porque tú escribes en el Parque Duarte, tú vas a escribir cosas buenas. Entonces hay mucha pobreza, muchas limitaciones y eso solamente se logra cuando tú combinas vivencia, cuando tú combinas lectura, estudio y sobre todo disciplina en el trabajo. Y eso es lo que pasa. Yo estoy esperando, por ejemplo, novelas de gente joven, pero los jóvenes no, sí, las nuevas generaciones no quieren escribir novelas, lo que escriben son unas cosas ahí que quieren como competir con el dembow y el reggaetón. O piensan que si tú le pones un epígrafe de Cerati, ya tú eres un escritor cool. Entonces hay muchos modelos que tú tienes que aprenderlo, pero tienes que zafarte. El mundo no necesita un nuevo Bolaño. Ya hay un Bolaño, ya hay un García Márquez, ya hay un Cortázar, ya hay un Mariana Enríquez, ya hay miles de escritores. Lo que te necesitan es a un Juan Pérez, o a una Yasiris, o una Milady, o una, qué sé yo. Esos nombres que tenemos nosotros que tipifican lo que es este país. Una Juris Lady. Bueno, eso. No sean tan serios ustedes ahora. Nada, yo le agradezco mucho a Violeta que ha tenido el encanto de estar aquí todos estos meses. La quiero invitar especialmente a un nuevo bizcocho la semana que viene. Espero que ustedes vayan el miércoles en Mamey. Vamos a hacerle una despedida. Ella se va a mudar para la terrena, ¿no? Ah, ya. Muy bien. Bueno,
Y aquí quiero recordar en este espacio a Cristina, que es una persona que yo le debo muchísimo, también a Reina, que se nos fue, y a todas esas personas que aquí en estos años le han dado un gran apoyo a Ediciones Cielo Naranja, a los directores, con casi todos hemos tenido una relación espectacular, desde Ana Tomé hasta ahora, y esperamos que esto se mantenga. Así que muchas gracias y disfruten la noche. Bye.